El 29 de septiembre de 2019, hace ya un año, grabé un vídeo hablando sobre lo bueno y lo malo de vivir en Polonia. Ese vídeo tiene ahora casi 42.000 visualizaciones. ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si no sabes muy bien cómo se ha acabado aquí, te cuento. En mi canal hablo sobre viajes, sobre mi vida, sobre vivir en el extranjero, sobre aprender lenguas, unboxing y un montón de cosas más. Así que si no quieres perderte nada de contenido y te gusta este vídeo, te animo enormemente a que me dejes un buen me gusta y que te suscribas para no perderte nada. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título y en la introducción, voy a hablar de mi vídeo más viral y más polémico, y es que es un vídeo que ha traído y ha dado mucho de qué hablar. Este vídeo se titula Vivir en Polonia, lo bueno y lo malo, y si no habéis visto el original os lo dejo por aquí porque es un vídeo muy interesante y la sección de comentarios, de verdad, eso es una selva donde hay de todo. Tanto bueno como malo. Este vídeo lo grabé el 29 de septiembre de 2019, así que hace ya un año de este vídeo, no hace tanto. Sin embargo, yo siento que mi actitud ante la cámara, por ejemplo, ha cambiado muchísimo. Así que me apetece un montón, también me lo habéis pedido mucho en mis dos directos que hice en este canal, en YouTube, que reaccionara a mis vídeos, y me apetecía muchísimo reaccionar en concreto a este, que es mi vídeo más viral y más polémico. Así que quiero comentar con vosotros qué cositas modificaría de ese vídeo, qué cosas dije y por qué las dije, y también qué consecuencias ha tenido este vídeo, qué comentarios me han llegado, qué hate y odio me han llegado, y en definitiva todos los detalles y todo el salseo acerca de mi vídeo más viral. Así que sin enrollarme más, vamos con el vídeo. Os voy a poner el vídeo aquí en pantalla para que podamos verlo todos a la vez. No voy a poner el vídeo entero porque dura 13 minutos, pero sí que voy a ir como salteando y comentando las cositas más salseantes. Yo voy a estar mirando aquí abajo, que es donde tengo mi ordenador. Vamos allá. Hola. Si es la primera vez que estáis en mi canal, encantada de conoceros, soy Elena. Ay, el flequillo. Aquí estamos, ¿no? Bueno, pues hoy os vengo a hablar de un tema, En el vídeo de hoy vamos a hablar de ser extranjero y vivir en el extranjero, y concretamente de vivir en Polonia. Me daba cosa hablar a la cámara, compartir mis experiencias por si alguien tiene pensado mudarse aquí o vivir aquí durante algún tiempo, de Erasmus o trabajando o en fin algo con ello. Lo primero de todo, consejos, esto sí, yo estaba segura de que iba a generar que viniera gente a comentarme que no era verdad lo que yo decía, o que no era así, o no era tanto así, y por eso quise poner este friendly reminder, como este recordatorio amigable de que bueno, que estaba todo basado en mi experiencia y que por supuesto nadie conoce la verdad absoluta, cada uno vive su experiencia y ve las cosas de una manera o de otra. Yo ahí lo puse, previsora, que no es la verdad absoluta, no os ofendáis. Y ya está. Que no os ofendáis. Pero con lo bueno, yo de verdad siempre con lo bueno, lo primero lo bueno. Una de las cosas muy buenas que tiene Polonia es la calefacción. Sí, me diréis, la calefacción, de verdad. Pero sí, mucha gente que me comentaba, es que te encanta la calefacción, no sé qué. En muchas casas en España, no en todos sitios, también me vinieron muchos españoles. No sé dónde vives. Pero es cierto que en algunas casas, sobre todo en zonas de costa, incluso no hay calefacción. Hay casas que no tienen calefacción porque normalmente hace buen tiempo y tienen pues algún aparato de calefacción, pero digamos que se mueve y que no es como una calefacción al uso. Yo en mi casa en Polonia, aquí en invierno, estoy normalmente con una camiseta de manga corta, y es algo que en mi caso personal nunca haría en mi casa en España. La calefacción es algo, o sea, increíble. O sea, la moneda, el zloty o zloty, por ejemplo, la comida es mucho más barato. De hecho, hice un vídeo un poco para apoyar lo que yo comentaba en este vídeo, que lo dejo también por aquí, y es un vídeo donde os muestro efectivamente comparando precios en supermercados de España, supermercados polacos, tiendas de España, tiendas polacas, cómo varía el precio o si hay alguna diferencia notable. Entonces, si os interesa ese tema, ahí tenéis ese vídeo que me quedó además muy guay. Más baratos y pues evidente. Una cosa muy buena, ahora que estamos tan concienciados con el tema del medio ambiente, este fue uno de los temas que más polémica generó. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Y es que mucha gente vino a este vídeo a decirme que Polonia es uno de los países con más contaminación del mundo. Que si queréis verlo lo tenéis en los comentarios de este vídeo. Ya os digo que eso es una fauna y flora. Hay de todo. Me emociono.
tengo nada, mira. Quería recalcar en este vídeo que lo que yo me refería es que yo estaba comparando Gdansk, la ciudad donde yo vivo en el norte de Polonia, con otras ciudades polacas. Es cierto que en otras ciudades, por ejemplo Cracovia, pues sí que hay una polución, una contaminación más alta, pero en Gdansk lo que yo resalté es que si te vienes a vivir a Polonia, la ciudad, digamos, menos contaminada es Gdansk, y que por eso yo, digamos, hablaba de que no hay tanta contaminación, que aquí, ya digo, se me tiraron al cuello. Octubre y hace buen tiempo. Bueno, buen tiempo, ¿me entendéis? Se lleva un jersey, pero buen tiempo. Maravilla, una maravilla. Tiene mucha cultura de centro comercial. Esto es verdad, pero lo matizaría. Les gusta. Hay bastantes centros comerciales, es verdad que hay cultura un poco de centro comercial, pero también hay mucha cultura de ir a beber cervezas con amigos, jugar juegos de mesa, que es algo que comento después. Y no es tanto como cultura de centro comercial, pero sí pues ir a refugiarte a un sitio, porque fuera en la calle obviamente hace frío. También los ruidos y el ruido de la calle, porque están construyendo, ahora ya siguen construyendo, pero ya no es enfrente, pero en ese momento estaban enfrente. Tengo una banda sonora preciosa y tal, y pues eso, jugar juegos de mesa, tomarte algo, comprar cosas. Está muy guay, hacer eso. Respecto a la gente, aunque es verdad que a priori los polacos son bastante cerrados y fríos, es verdad que cuando los conoces y se empiezan a abrir, son gente muy simpática, muy abierta a todo. Aunque depende, claro, todo depende. Sí, esto de nuevo son, cuando yo hablo en mis vídeos de los polacos, los españoles, fiestas españolas, siempre es en general. Y bajo mi experiencia, los polacos que yo me he encontrado, aunque hay gente que no es tan simpática y tan abierta, en general, aunque la fachada sea quizá más cerrada, después de un día o de simplemente cuando ya te empiezan a conocer, se abren y son una maravilla. Conozco gente maravillosa, buenísima, muy generosos, que siempre que pueden dar algo te lo dan, y cuanto más mejor, y que son una maravilla. Sigo manteniendo mi idea, estoy de acuerdo. Los musalos, la verdad que aquí para ser tan del norte no son musalos. Y ellos te miran con cara de... ¿Estás loca? ¿O qué? No va a haber psicólogo que te cure. Entonces bueno, se sobrelleva, ¿no? No pasa nada. Con una sonrisa, pues mejor. Otra cosa además muy curiosa es que enseguida identifican que alguien es extranjero porque, obviamente, por los rasgos. Es verdad que te miran como muy intensamente de uy, ¿dónde eres? ¿Eres italiana? ¿Eres francesa? En cuanto notan que estás hablando otra lengua o que tienes así algún rasgo diferente, ya enseguida es como uy, a ver de dónde eres. Está bien, ¿no? También en muchísimos sitios hablan inglés, aunque no os tenéis que confiar con esto. Sin hablar polaco puedes sobrevivir aquí, sobrevivimos, se puede, pero es necesario saber algo, porque hay situaciones en las que es verdad que necesitas, aunque sea un nivel basiquísimo de polaco, necesitas para salir, ¿no?, de esos apuros. Esto es verdad. Si aprendéis polaco, muchísimo mejor. Tengo un vídeo con las palabras más difíciles de pronunciar que fue muy divertido, a mí me encantó grabarlo, que os lo dejo aquí, porque de verdad el polaco, aunque de primeras parece muy difícil, yo creo que es cuestión, sobre todo además si vivís aquí, de bueno, ir haciendo, estudiando, intentar practicar en la calle, y al final se puede. Aunque, de nuevo, si venís de Erasmus con el inglés, pues bueno, os podéis hacer, aunque a veces hay situaciones de alguien que no hable inglés o no habla muy bien inglés, pero yo creo que para lo básico nos podemos entender y está bien. Aún siempre que podáis aprender algo de polaco, aunque sea una palabra, ellos os lo van a agradecer infinito. Bueno, inglés sí, pero... vas a necesitar algo de polaco. Una cosa buena, sobre todo para los que somos extranjeros, es que el cine está en inglés. Cosas más negativas. Yo creo negativo, que el tiempo. De verdad que el frío polaco, aquí matizaría, ahora no hace tanto frío, yo creo que es algo más suave, pero es cierto que para una persona latina o que viene de España o de un país que en general es más cálido, sí que se nota. Pero no hace un frío como nos imaginamos, por ejemplo en España, un frío nórdico. Eso no. Hace frío, hay épocas de más frío, hay épocas de menos, pero es verdad que actualmente no está haciendo tanto frío, entonces pasable, se puede soportar. ¡Estupendo! Es horrible cuando hay varios días que no sale el sol porque está el cielo esto completamente sí, gris, tapado, cerrado. Eso es duro. Siendo además española, me falta algo, ¿no? Entonces sí es verdad que me falta el sol. Se puede sobrellevar, ¿no? Se puede. El problema mayor es el idioma. O sea, la barrera del idioma de verdad que es... Yo abogo y creo que se puede aprender. Lo sigo creyendo. Tiene muchos sonidos, tipo... Pero se puede, chicos, se puede aprender. Pero aún así... Buf. Un resplandor y hace... Digo, ya está aquí la guerra. Al principio, cuando vienes la primera vez y ves los carteles con esas letras... Como... ¿Qué es esto? ¿Otra dimensión? No, es Polonia. Ahora sí, la española.
Es que la comida polaca está bien. Hay cosas que están muy buenas, muy ricas. Como por ejemplo hay muchas que están muy buenas. Me encanta. Me sigue encantando. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, algo muy cultural suyo es que ellos comen cosas fermentadas. Pepino, fermentados, muy... Ahora voy haciéndome, pero sigo fiel a esto de que todavía no. Pero está muy bien y es muy sano, eso es cierto. Y otra cosa que está la queja de española, que no tienen persiana. Esto fue una queja gorda y se lió pardísima en los comentarios porque mucha gente me decía: Sí, persianas, se llaman así. Yo la verdad es que en mi experiencia no las he encontrado, aunque en algunas casas sí las he visto. Entonces imagino que sí existen, pero no es algo que a lo mejor tenga todo el mundo en su casa. Por supuesto sí sé que tenéis estos roletes, son como en España unos stores, que es como una persiana finita, pero las persianas digamos como de España grandes, las tenéis quizá, pero es como algo más específico y hay que buscarlo. Pero bueno, vale, las tenéis, os lo compro. No hay almohadas. Vale, y esto también igual lo dije muy así a la ligera, no hay almohadas. Sí hay almohadas, pero a lo que me refiero es que las almohadas, digamos que se comercializan aquí, son almohadas, digamos, para una persona, para una cabeza. Pero estas almohadas largas, grandes, de España, eso yo todavía no lo he encontrado. Y de hecho tengo una anécdota, y es que fuimos a un Jysk a buscar almohadas y vimos una exposición de almohadas como las de España, grandes. Y preguntamos a la chica cuánto vale. Y nos dijo: en exposición. Entonces bueno, imagino que a lo mejor en algún sitio hay, pero yo no he encontrado. Sí hay individuales, por supuesto tienen almohadas, pero como las almohadas de España yo no he encontrado, aunque seguro que hay en algún sitio, seguro que sí. Jamón sí hay, y agua en tortilla, jamón sí hay, y queso a veces también. Por lo demás yo creo que todos son como cosas más chiquititas. Bueno, y ya aquí termina el vídeo. Algo que quería comentaros y que fue además muy divertido y que salió a raíz de publicar este vídeo es que mucha gente me empezó a encontrar parecidos, que sí con la mujer de Mecano cuando era joven, con Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, con otra gente, en fin, un montón. Así que id a verlo y juzgad vosotros mismos. Ha llegado también algo de hate, pero me ha llegado tantísima gente buena diciéndome cosas bonitas que no puedo estar más agradecida de la comunidad y de toda la gente que llegó a ese vídeo y que me dio un montón de amor y me compartió palabras bonitas. Así que nada más, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si viste ese vídeo cuando lo subí en su momento, muchísimas gracias por formar parte de esto. Si no lo has visto pero estás aquí conmigo y eres nuevo, bienvenido. Gracias por formar parte también de este canal, de esta comunidad. Ya sabéis que yo siempre os lo agradezco enormemente, es que estoy súper agradecida. Ya digo que si no has visto este vídeo te animo enormemente a verlo, porque la sección de comentarios, eso es divertidísimo, o sea, hay de todo. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides dejarme un buen like y suscribirte si aún no lo habías hecho. Y nos vemos muy prontito aquí en mi canal. Os mando muchos besos. ¡Chao!